A lo largo de los últimos meses hemos venido estudiando la epístola de Pablo a los Filipenses y actualmente nos encontramos en la parte final del capítulo 2. Y ahí el apóstol está presentando todo un alegato en favor de la unidad y para ello nos va a ofrecer distintos modelos a seguir para que nosotros, cualquier creyente que pertenece a una congregación, pueda crecer en unidad como parte de esa congregación. Y entre esos modelos que Pablo nos ofrece para que los imitemos, sobre todos y cada uno de ellos va a destacar el de Jesucristo. Pero Pablo también se va a ofrecer a sí mismo como un modelo imitable en el Señor. Y además va a mencionar a sus discípulos, a sus pupilos, Timoteo y Epafrodito. Y todos ellos son buenos ejemplos a seguir, son buenos ejemplos a imitar, porque no todos los ejemplos valen. No todo vale, ni todos valen. Y quisiera en esta noche insistir en esta realidad. No todo vale y no todos valen como modelo. El hecho de que para el creyente genuino no todo vale y no todos valen tiene implicaciones porque nos obliga a estar bien atentos acerca de quiénes van a ser esos referentes que tomemos nosotros para crecer dentro de lo que es la vida cristiana y dentro de lo que es la iglesia del Señor. Y por eso en esta noche os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 5 de Efesios. Vamos a complementar esos buenos ejemplos con una advertencia acerca de lo peligroso que es tomar malos ejemplos. Y aunque me voy a centrar particularmente en los versículos 6 y 7 de Efesios 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Vamos a leer Efesios 5 del 1 al 8 porque este texto expone la necesidad que tenemos de discernir, de vigilar qué clase de influencias estamos permitiendo en nuestras vidas. Vamos a leer el texto, Efesios 5 del 1 al 8. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y aquí están nuestros dos textos, nuestros dos versículos para esta noche. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. El versículo 8 termina diciendo, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El primer aspecto que debemos tomar en cuenta si queremos crecer en discernimiento, si queremos garantizarnos que estamos permitiendo las influencias adecuadas en nuestra vida, lo encontramos en el versículo 6 y podríamos llamarlo la exhortación. La exhortación, dice el texto, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hemos leído el texto de una manera un poquito rápida, precipitada, pero si os habéis fijado con cierta atención,
notaríais que el autor va a mencionar realidades contrarias, antagónicas entre sí. Va a hablar de palabras vanas, palabras vacías y palabras de Dios. Va a hablar de hijos de desobediencia y de hijos de luz. Va a hablar de tinieblas y va a hablar de luz. Y este versículo 6 comienza con un aviso a navegantes. Se trata de una exhortación solemne, una exhortación de primer orden a no dar voz a una idea, a un discurso que el autor lo califica como vacío. Vacío porque no es verdadero. Vacío porque lo que con él y en él se afirma no es verdad. Se trata de una exhortación en contra de un estilo de vida inadecuado para el cristiano. En contra de un estilo de vida impío, impuro, indecente. Y la idea es que este estilo de vida inadecuado, impuro, impío, indecente, no solamente no influencie la iglesia, sino que no termine por ser admisible en la iglesia y para la iglesia. Hemos venido estudiando buenos ejemplos, pero hemos de tener cuidado con los malos ejemplos, porque a verlos, haylos. Aquí el asunto está claro, no podemos tener un pie en cada lado de la cuerda como estos niños que juegan y de vez en cuando van saltando hacia un lado y hacia el otro lado. O somos sus hijos, o dice el texto, somos hijos de desobediencia. Y mucho de ser sus hijos o de ser hijos de desobediencia pasa por quienes van a ser nuestros referentes. ¿Por quiénes van a ser esos a los que demos espacio entre nosotros? ¿Por quiénes van a ser esos a los que demos voz? El capítulo comienza diciendo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Yo te pregunto en esta noche, si eres de Él, ¿de qué te ha salvado el Señor? Porque Jesús no simplemente murió para librarnos de un infierno seguro. ¿De qué te ha salvado el Señor? La Biblia afirma que Jesús ha venido a librarnos, pero a librarnos principalmente de nosotros mismos y de ciertas influencias que nos esclavizaban, que nos agazapaban, que nos tenían atados y atrapados sin poder salir libremente del lugar en el que nos encontrábamos. De nuestra naturaleza caída, pero también de nuestras prácticas caídas, de nuestras inclinaciones, pero también de nuestras acciones, de nuestra condición, pero también de nuestros actos pecaminosos, de la consecuencia de nuestros actos, pero también de la esclavitud de nuestros pecados. Y eso incluye todo lo que vemos con nuestros ojos, todo lo que escuchamos con nuestros oídos, todo lo que introducimos en nuestros cuerpos, todo lo que pretendemos en nuestro corazón, aun aquello a lo que queremos parecernos o a aquellos a los que queremos parecernos. Si tu vida sigue siendo la misma que lo fue antes de venir a Cristo, si tus prácticas siguen siendo las mismas, si tus deseos siguen siendo los mismos, si tus referentes y modelos siguen siendo los mismos, entonces, ¿de qué te ha salvado el Señor? En esta sección del libro de Efesios se nos habla de una nueva vida en Cristo. Porque Cristo ha venido a salvar a los pecadores, pero no solo librándolos de los resultados de su pecado, librándolos también de la esclavitud de su pecado. Cristo ha venido a vivificar, a dar nueva vida a aquellos que se arrepienten de su antigua manera de vivir. Por eso el versículo 22 del capítulo 4 de esta misma carta dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y sed renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, en la imitación de Dios, en el seguirle a Él, en el obedecerle a Él, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Claro que importa cómo vivimos. Claro que importa lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Pero mucho de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer viene dado precisamente por quienes son aquellos a los que imitamos, aquellos a los que seguimos, aquellos a los que admiramos, aquellos que nos influencian. Alguno podría pensar, bueno, esto es algo exagerado, no hace falta ser tan quisquilloso, hemos de tener un poquito más de mente abierta. Pero es que el versículo 6 de Efesios capítulo 5 señala que cualquiera que cuestiona esto, cualquiera que ofrece un camino distinto, te está engañando. Pablo dice, te está mintiendo. Y no solo te está mintiendo, sino que tanto él como los que le siguen sufrirán las consecuencias. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vivimos en lo que se conoce como la sociedad de la información. La sociedad de la información, porque existe tanta información que en un momento determinado es mucho más de lo que podemos asumir o gestionar. Tenemos al alcance de nuestra mano más periódicos de los que podemos leer, más canales de televisión de los que podemos ver, más tertulias y podcasts de los que podemos escuchar. Y esto mismo sucede también con contenido cristiano disponible a nuestro alrededor. Y algunos piensan que como los que son sus influencias son cristianas, entonces están en terreno seguro, pero como creyentes corremos el riesgo de dar voz a personas y movimientos que pueden presentarse más o menos como morales, inclusive como referentes dentro del cristianismo o del evangelicalismo. Y precisamente es de esto de lo que nos está hablando el texto aquí. Las desviaciones doctrinales, las amenazas a la verdad, no son las ocurrencias de un borracho que pasaba por la puerta, ni de un vecino entrometido, que uno sabe quién es y dónde está en su posición y cómo clasificarlo. Esto es importante. Las herejías, las deformaciones doctrinales, las falsedades doctrinales surgen siempre en el seno de lo que llamamos la iglesia. Y es que si el diablo es capaz de disfrazarse de ángel de luz, puede disfrazarse de cualquier cosa. De manera que el texto no nos previene acerca del peligro del oscurantismo y las logias y las prácticas esotéricas y todas estas cosas que a veces identificamos como del diablo. El texto nos advierte más bien del peligro de discursos mucho más sutiles, mucho más vistosos, mucho más bonitos, mucho más coloridos, emocionales, perspicaces, porque precisamente el arte de mentir, la habilidad de engañar, consiste en que la parte manipulada no es consciente de lo que está sucediendo. La parte embaucada no percibe que se le está mintiendo. Y de ahí la advertencia, de ahí la exhortación a no dejarse manipular, a no dejarse engañar, a no dejarse guiar por este tipo de influencias. Porque si no fuera suficiente, el texto nos avisa de que Dios va a reaccionar. El versículo 6 nos advierte de que Dios va a intervenir. Nos informa de que su ira se va a manifestar. ¿Contra quién?
contra los hijos de desobediencia que en un momento determinado permitieron que estas influencias se convirtieran en sus influencias. Y es que de alguna manera la ira de Dios, como esa alarma que se enciende cuando se rompe su ley, como esa reacción de parte de Dios a la presencia de un pecado con el que no puede convivir, al desafío del ser humano y aún más al desafío de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Es la respuesta de Dios a la rebelión del hombre, por muy cristiano que éste se diga. Y Pablo advierte aquí a los efesios y también a nosotros de que en un momento determinado, cuando esto sucede, Él va a reaccionar, Él va a responder, Él va a actuar en contra de aquellos que fomentan un estilo de vida que no se corresponde con lo que debería ser la vida de un hijo de Dios. Un estilo de vida que es impropio de un hijo del rey. Yo provengo de una pequeña población conocida porque en ella hay una escuela naval militar muy grande y bastante importante. Todos los reyes, desde hace unos cuantos años, han ido a estudiar allí, han ido a formarse allí. Y como el resto de los estudiantes que tienen que pasar por ese periodo de formación naval, también tienen días de descanso, días libres. Y normalmente los que están ahí en esa escuela pues aprovechan para disfrutar de todo lo que no pueden disfrutar cuando están en formación. Pero al hijo del rey no se le permite hacer lo mismo que al resto. Todo el mundo los observa, la gente trata de acercarse y sacarles alguna foto y de pillarles en una situación comprometida, porque luego eso va a ser oro, ¿verdad? En la prensa del corazón y van a vender la exclusiva. Sí, tienen la misma, entre comillas, libertad para salir en su tiempo de descanso, pero no se pueden comportar igual que el resto, porque aunque están de descanso, nunca dejan de ser el hijo del rey, el hijo de los reyes. El cristiano tiene la libertad de descansar, la libertad de disfrutar de todo lo que Dios ha creado, pero nunca deja de ser un hijo del rey. Y la ira de Dios viene en el tiempo presente por medio de mostrar su desaprobación, por medio de exponer el peligro, por medio de confrontar la actitud, pero vendrá en el tiempo futuro trayendo castigo a los que no se arrepienten, trayendo condenación a los que no se sujetan a lo que Dios demanda, a los que optan por dar rienda suelta a sus deseos y a sus prácticas contrarias a su ley. Y dice la Escritura que un día Dios mismo separará a sus hijos de los que no son sus hijos. Y en ese no ser sus hijos estarán algunos que aun teniendo apariencia de hijos, no son más, dice el texto, que hijos de desobediencia. Esto es lo primero que nos encontramos aquí, con esta exhortación a estar despiertos, a estar atentos, a ser obedientes, siguiendo los modelos adecuados, porque no todos valen ni todo vale para un hijo de Dios. Esto nos lleva al segundo aspecto que este texto nos presenta, y no es otra cosa que el encargo, un encargo que nos impulsa a examinar nuestro corazón delante de Dios. Versículo 7, por tanto, una vez que hemos estado atentos, una vez que hemos identificado a esos modelos a los que no deberíamos seguir, dice el texto, no seáis partícipes con ellos. El texto original dice, no lleguéis a ser. En otras palabras, no lleguéis a ser lo que no sois. Este es el encargo, este es el precepto, no llegar a ser lo que no somos. Y es que el creyente genuino, el que ha nacido de nuevo, quien ha sido regenerado, recibiendo nueva vida, ya no es lo que un día fue.
Su participación ya no está con la mayoría. Su participación se encuentra en la persona de Jesucristo. Ha recibido un nuevo corazón que ya no encuentra contentamiento en aquello que antes le complacía. Tiene una nueva naturaleza a la que ya no le sirven sus viejos caminos. Lo que le producía placer ya no le entusiasma, porque su mente y su corazón están siendo progresivamente conformados a la mente y el corazón de Dios. Su socio es otro, su relación es con otro, su comunión es con otro. Es por eso que este versículo tan cortito nos indica tantas cosas, porque de alguna manera, para que uno que es una nueva criatura participe con otros, para que un redimido viva como lo hacen los que no son salvos, hay que forzarlo, hay que obligarlo, hay que empujarlo. Lo que antes nos salía solo, ahora debemos programarlo. Hoy en día, y quizás alguno está pensando que después de todo lo que hemos comido ya habría que pensar en ello, se ha puesto de moda una operación quirúrgica llamada reducción de estómago. Y hay diferentes aproximaciones, pero algo común a todas y cada una de ellas, y es que después de la cirugía, sea cual sea la técnica que se empleó, el operado no puede ni quiere comer lo que antes comía, ni puede ni quiere beber lo que antes bebía. Sus ingestas son distintas, sus digestiones son distintas. Y si uno pretende comer lo que antes comía, va a tener que forzar su estómago, va a tener que violentarlo, va a tener que obligar a su cuerpo a hacer algo que ahora le resulta molesto. Algo que en un momento determinado de su vida era increíblemente satisfactorio, pero ahora es pesado, es molesto y además perjudicial. Si verdaderamente eres del Señor, cuando pecas te vas a sentir así. Cuando pecas le vas a pedir al Señor que te perdone. Te vas a arrepentir y vas a tratar de no volver a cruzar esa ligera y estrecha línea entre lo que es correcto y lo que no lo es delante de Dios. Si verdaderamente eres del Señor, esto es lo que va a suceder contigo. Este texto nos recuerda que el que uno que ha sido incorporado al cuerpo de Cristo siga viviendo como un hijo de perdición es antinatural, es anormal, es inconcebible. Es algo que hay que forzar, es algo que hay que provocar, es algo que nosotros mismos hemos de impulsar, de empujar, porque lo que antes amábamos ahora nos avergüenza. Lo que antes sucedía de manera natural, ahora a la luz de lo que Cristo ha hecho nos incomoda. Lo que antes era normal, ahora nos desagrada. Lo que antes era habitual, ahora nos mortifica. Pero si ahora nos asociamos con el pecado, es porque decidimos hacerlo. Si ahora participamos del pecado, es porque perseguimos hacerlo. Si ahora nos involucramos en el pecado, es porque resolvemos hacerlo. Sin embargo, este versículo nos presenta un encargo muy sencillo. No podemos jugar en dos equipos al mismo tiempo. No podemos defender dos idearios excluyentes a la vez. No podemos servir a dos señores. La obra de salvación de la que nos habla la Biblia no se limita a asumir un discurso como propio, a aceptar unos hechos como verdaderos. Este es el gran problema para tantos y tantos hoy en las iglesias de nuestro tiempo. Creen que son creyentes porque un día dijeron, sí, yo también creo que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y dejaron a Jesús entrar en su corazón, oraron la oración, tomaron la decisión de darle permiso a Jesús para que los salvara.
Y sí, creen que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y sí, probablemente asisten con regularidad a la iglesia, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Sus deseos siguen siendo los mismos. Y si tuviesen la libertad de escoger, lo que harían hoy no es muy distinto de lo que hicieron en el pasado. No ha habido una transformación. No han experimentado el poder de Dios obrando en ellos. No pasan tiempo en oración. La Biblia solamente la leen cuando se sienten obligados a ello. No disfrutan de la comunión con otros creyentes y a la mínima que se reúnen están deseando salir corriendo. No batallan con su pecado, no aspiran a ser como Cristo, no comparten el Evangelio con los perdidos, no buscan la gloria de Dios. Su participación está con otros, pero no con Él. Sus socios son otros, pero no Él. Sin embargo, el versículo 8 dice, bueno, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Yo te pregunto, ¿cómo podemos ser luz en el Señor si nuestras vidas son idénticas a la de aquellos que viven en oscuridad? Si hablamos de los mismos temas, si usamos las mismas palabras, si tenemos las mismas preferencias, si nos atraen las mismas realidades, si sus ideales son nuestros ideales, si sus vicios son nuestros vicios, si sus aspiraciones son nuestras aspiraciones, si sus anhelos son nuestros anhelos, si sus reacciones son nuestras reacciones, si sus excesos son nuestros excesos, si sus modelos son nuestros modelos, entonces, ¿dónde queda nuestra luz? El Señor aquí nos encarga, nos manda, nos pide que examinemos nuestro corazón, que revisemos nuestra lista de asociaciones, que definamos con quién está nuestra lealtad, que revisemos cuáles son nuestros ejemplos, porque finalmente el que no está con Él, está contra Él. Si su gracia te ha alcanzado, entonces has visto tu verdadera condición delante de Dios, toda tu indignidad, pero también su belleza y majestad. Has visto a un Cristo vivo y precioso, capaz de librarnos de la paga del pecado, pero también de la influencia y del poder del pecado. Capaz de cargar con nuestras culpas, pero al mismo tiempo de revestirnos con su justicia. Capaz de satisfacer nuestros anhelos y deseos más profundos. Capaz de llenar nuestro corazón con esperanza, con gozo, con paz. Capaz de hacer de sus deseos nuestros deseos, de sus propósitos nuestros propósitos. Y cuando eso sucede, entonces, como dice el versículo 1, sabremos dejar a un lado los malos modelos, poner a un lado las influencias equivocadas y llegar a ser imitadores de Dios como hijos amados. Que el Señor nos ayude a discernir bien a quienes queremos parecernos, a quienes queremos imitar, a quienes queremos seguir. Porque en un momento determinado eso será la rúbrica, el test, el modelo en el que Cristo va a observar qué hicimos, cómo lo hicimos y determinar quiénes son hijos de desobediencia o quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Vamos a orar para pedir que esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Señor y Padre, gracias por la obra que has hecho en el Evangelio, con el Evangelio y a través del Evangelio. Reconocemos que nuestra vida antes de conocerte a ti era muy distinta, era nuestra vida, pero ahora estamos en Cristo. Y te pedimos, oh Dios, que podamos
conducirnos de una manera que esto sea una realidad visible, palpable para otros, pero también para nosotros. Queremos andar por donde tú has andado primero. Queremos seguirte a ti, queremos honrarte a ti, queremos venir a ser como tú. Queremos ser hijos de luz, porque la luz nos ha iluminado. Aunque vivíamos en oscuridad, pero tu gracia nos alcanzó. Y eso lo ha cambiado todo. Y sí, no somos perfectos todavía, pero caminamos sin descanso, sin despistes, decididos hacia esa ciudad celestial, donde un día nos encontraremos contigo. Permite, Señor, que esto sea una realidad para todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén.